Las acusaciones de un periódico iraquí, Saddam Hussein habría recompensado a sus apoyos extranjeros distribuyendo miles de barriles de petróleo. Habría sido encontrada una lista de 267 personas. Estas personas habrían sido pagadas con comisiones obtenidas de la venta de millones de barriles de petróleo durante el embargo. Esta historia comienza, por lo tanto, con esta lista. Una lista de personalidades y de empresas que habrían obtenido gratificaciones provenientes del programa humanitario Petróleo por Alimentos. Una lista publicada por añadidura en enero de 2004 por un diario iraquí. Unos nombres escritos en documentos y guardados en los sótanos del Ministerio de Petróleo de Bagdad, milagrosamente salvados de las bombas estadounidenses. Raro. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Hoy, más de 4 años después de la publicación de la lista, la primera pregunta que me hago es sobre la autenticidad del documento. Quiero destacar que en su momento muchos la habían puesto en entredicho. En Amán me reúno con unos de los periodistas que trabajan para el diario iraquí Al-Mada en el momento de la publicación, Haider Said. Cuando era redactor en Al-Mada, participé en la publicación de la lista y jamás habría imaginado, al igual que el fundador Fakhri Karmi, que pudiese provocar tal escándalo. Los documentos eran auténticos, procedían del Ministerio de Petróleo. En la redacción cotejamos todos los nombres. Pero es necesario aclarar ciertos puntos. En primer lugar, en Irak, en aquel momento, los 5 o 6 primeros meses e incluso el primer año que siguieron a la caída de Saddam Hussein, había un mercado de documentos del antiguo régimen. Había incluso un mercado para los documentos de los servicios secretos, de los ministerios, de la presidencia, en fin, de todo el Estado iraquí. Por lo tanto, esta lista es auténtica y acusa a 270 personas y empresas que se beneficiaron de la generosidad del régimen iraquí. Generosidad resultante del programa humanitario iniciado por la ONU en 1996, Petróleo por Alimentos, Oil for Food. Un programa que permitía a Irak vender petróleo y utilizar los ingresos de esta venta para comprar bienes de primera necesidad. La lógica aconseja empezar esta investigación por el principio, a las orillas del río Ist, en el cuartel general de las Naciones Unidas. Pero antes de nada, se impone una vuelta al pasado para situar el telón de fondo sobre el cual se inscribió este programa. Primavera de 1991. Después de la Primera Guerra del Golfo, la ONU decide neutralizar a Saddam Hussein imponiendo un embargo a Irak. El país lo pagará muy caro. En cuestión de meses, la situación humanitaria se vuelve catastrófica. Las infraestructuras de transportes y energía están devastadas. La inflación es vertiginosa. Todo este dinero son 1 o 2 kilos de azúcar. Irak se hunde. Ante la escasez de alimentos y medicamentos, la mortalidad infantil aumenta de manera dramática. Las imágenes de estos niños raquíticos dan la vuelta al mundo. La opinión pública se conmueve, con una excepción, la de Madeleine Albright, la secretaria de Estado norteamericana. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. Frase desastrosa. La opinión pública se rebela contra la injusticia del embargo. Las manifestaciones se multiplican, la presión mediática se hace sentir y los representantes de los países miembros de la ONU hablan cada vez más de suavizar el embargo. Hay que encontrar un medio para ayudar a los iraquíes. La idea de crear un programa humanitario nace en 1991. ¿Cómo se concibió el programa en un principio? En la ONU es la pregunta que le planteo a Colum Lynch, corresponsal del Washington Post ya en aquella época. Hay un hombre llamado Oscar White que no es especialmente famoso fuera de los Estados Unidos, pero que era un tratante de petróleo muy duro, a la antigua usanza de Texas, que tenía una relación con Saddam Hussein que se remontaba a la década de los 70. Él, creo yo, se dio cuenta enseguida de que todo esto suponía una enorme oportunidad para él, a quien le habían prohibido hacer negocios con Irak,
para volver a entrar en el negocio. Y tuvo un papel relevante para intentar conseguir apoyo político para suavizar las sanciones. Consiguió introducirse e influenciar la forma en que se diseñó el programa. Y uno de los aspectos más extraordinarios que se derivaron de todo esto es que hay una persona, ex asesor del presidente Kennedy, Ted Sorensen, que trabajaba en un bufete de abogados en esta época en Nueva York y a quien el señor White contrató básicamente para diseñar la primera fase del programa Petróleo por Alimentos. Invito al representante de Irak a ocupar un lugar en la mesa del Consejo. Del lado iraquí hay un hombre que conoce el programa mejor que nadie, y con razón. En 1990-91 era embajador iraquí en las Naciones Unidas. Fue él, Amir al-Ambari, quien negoció el programa en nombre de su país. ¿Por qué cree que se tardó tanto, entre 1991 y 1996, en definir el programa Petróleo por Alimentos? Primero, no se creó nada más terminar la crisis. Se aprobó solo después de que la opinión pública mundial empezara a presionar porque los iraquíes se morían de hambre. Y segundo, los líderes iraquíes en aquel momento eran reticentes a aceptar la resolución, porque pensaban que una vez aceptado eso, Irak seguiría sufriendo las sanciones, aunque el pueblo iraquí tuviera comida y medicinas suficientes. El 20 de mayo de 1996, tras 5 años de negociaciones, Saddam aceptó por fin las condiciones de la ONU. El Consejo de Seguridad elabora la Resolución 986 y firma el programa Petróleo por Alimentos, Oil for Food. El principio es sencillo. Irak cambia su petróleo por bienes de primera necesidad. The signature of the Memorandum of Understanding is a success. This resolution is based on one of the most important objectives of the United Nations, which is to alleviate the problem of poverty, and the poorest of the poor were suffering in Iraq. So it is a humanitarian resolution. And it's a great day for the United States because we were the authors of Resolution 986, and we have made sure that the people of Iraq are assured of the proper provisions, but at the same time, the very tight sanctions regime that has been imposed upon Iraq remains in place. Una gran victoria estadounidense. Es lo menos que se puede decir. Petróleo por Alimentos es por consiguiente un programa humanitario concebido por los grandes empresarios estadounidenses, financiado por los iraquíes, ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, ¿cómo funciona Petróleo por Alimentos exactamente? Bajo el control de la ONU, los iraquíes venden su petróleo. Pero las compañías petroleras no les pagan directamente. Ingresan el dinero en una cuenta abierta por la ONU en BNP Paribas, una cuenta bloqueada y gestionada por la ONU. Este dinero puede ser utilizado por Irak, pero solo puede comprar alimentos y medicamentos. Todos los contratos de venta de petróleo o de compra de alimentos deben ser aprobados por el Consejo de Seguridad. La amplitud del programa obliga a la ONU a crear una administración especial para gestionarlo, la OIP, la Oficina del Programa para Irak, responsable del programa humanitario en Irak. Para dirigirlo, se nombra a uno de los secretarios adjuntos de la organización, Benon Sevan, chipriota. Él conoce bien Irak, y especialmente a Tarek Aziz y a Saddam Hussein. La OIP se convierte rápidamente en un Estado dentro del Estado. Y como jefe de gobierno, Benon Sevan nombra a un joven que tenía 24 años en aquel momento, Michael Susan. Él forma parte del programa desde su puesta en funcionamiento. Fue el mayor presupuesto de la historia de la ONU para una operación humanitaria. Nuestro problema era cómo gastar el dinero lo bastante rápido. Era el problema inverso de los programas humanitarios que normalmente están justos de efectivo. Las cifras de las que hablamos, miles de millones de euros por fases de venta de petróleo y que estaban en las cuentas gestionadas por BNP Paribas en nombre de la ONU, suponían unas 10 veces, si no más, el presupuesto de toda la organización, que es un presupuesto de unos 2.000 millones de dólares, unos 1.500 millones de euros. Petróleo por Alimentos al principio era un programa concebido a corto plazo, 3 fases de 6 meses renovables, pero habrá 13, casi 7 años.
La venta de petróleo generará en este periodo 64.000 millones de dólares, 50 millones de euros. La OIP, que gestiona el programa, está organizada en 2 departamentos. El primero supervisa las ventas de petróleo. El segundo pasa por el tamiz los contratos de bienes de primera necesidad. Darko Mosivov es uno de los supervisores del departamento de contratos. El programa continuó durante 13 fases completas y durante este periodo creció en tamaño y complejidad. Se iban añadiendo cada vez más sectores y cada vez más complejos. Electricidad, saneamiento de aguas, educación superior. La OIP supervisaba contratos de decenas de millones de euros para construir centrales eléctricas. Para 6 meses. El programa alcanzó rápidamente proporciones que nadie esperaba y que entrañaban una burocracia cada vez más costosa para Nueva York. Sobre el terreno, son los funcionarios de la ONU quienes supervisan el programa. Los dirige Hans von Sponeck, un diplomático alemán que ha desarrollado toda su carrera en el seno de la organización y cuya hoja de servicios, tanto en África como en Asia, es irreprochable. Nos encontraremos con él en el sudoeste de Alemania, donde se ha retirado. Me reuní con todos mis colegas de la ONU y el mensaje era el mismo por todas partes. Nos enfrentamos a una ingente tarea humanitaria, con un apoyo totalmente inadecuado, con una financiación totalmente inadecuada y con una terrible burocratización de los términos bajo los cuales los denominados productos humanitarios pueden llegar a Irak. Digo denominados porque mi cargo oficial era coordinador humanitario de la ONU. Yo estaba al mando de un programa en el que no había ni un euro de apoyo internacional. Todo estaba financiado por los propios iraquíes, con el petróleo que les dejábamos vender. De modo que, ¿qué tenía de humanitario? Primer matiz importante. Es el propio Irak quien financia su programa humanitario. Es la primera vez, desde su creación tras la Segunda Guerra Mundial, que la ONU dirige un programa de ayuda cuyo presupuesto no sale de su organización. ¿Cómo viven los iraquíes el programa Petróleo por Alimentos? Volvemos a Amán, Jordania, donde hoy reside una numerosa colonia de iraquíes, algunos de los cuales ocuparon puestos importantes bajo el régimen de Saddam Hussein. Entre ellos, un personaje clave de esta historia, Dia al-Baka. Él dirigía en aquella época la SOMO, la Compañía Nacional de Petróleos de Irak. Se puede decir que el poder era suyo. Ha aceptado recibirnos. Al principio era solo un rescate para el pueblo iraquí. Un rescate de 6 meses. Porque había que renovarlo cada 6 meses. Y cada 6 meses pensábamos, terminemos esta primera fase. Pensábamos como iraquíes, no como funcionarios públicos. Todos esperábamos que el programa resultara beneficioso y levantara la pesada carga que nos habían dejado las sanciones desde 1990 hasta 1996. Así que la gente lo recibió bien. Otro testigo, el doctor Jawad, hoy representante de Transparencia Internacional, una organización que lucha contra la corrupción en el mundo.